Volvemos con sumo cuidado y como ustedes saben, Australia se prendió fuego. Se calculan 480 millones de animales muertos. Me imagino ese cálculo en la Amazonia, en los incendios de la Amazonia, lo que habrán sido. Pero el tema puntual no es el incendio en sí, sino que puede ser el preámbulo a que esto siga sucediendo. Y para que nos cuenten qué es lo que está pasando en Australia y qué pasó en Australia, estamos hablando directamente a Australia. Son creo que un poquito después de las 12 de la noche, y vamos a entrevistar a Pedro Belloni, que es periodista argentino y él vive en Australia. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Así es, 1 de la mañana, 14 1 de la mañana. horas en el futuro, y les tengo que avisar que la situación, el panorama en general es bastante desalentador. Me pasó algo particular y lo quiero mencionar. Me moví 3 horas, me alejé de los focos de incendio donde estaba hace 48 horas nada más, y estoy en Melbourne, donde se está viviendo el Australian Open, otra de las noticias internacionales en las que se menciona Australia. Uh-huh. Es un contraste muy grande porque la gente vive el día a día, y si bien llega el humo o no, no es algo que determine la rutina, pero los números siguen creciendo. Hay zonas que están afectadas y hay zonas que pueden llegar a afectarse, en las que el riesgo de algunas de la fauna y la flora e incluso algunas poblaciones es muy delicado. O sea, los incendios, vos estás ahí en Australia, estás cerquita de donde está la acción, de donde está pasando esto, y los incendios siguen creciendo. Así es. De hecho, hubo 2 fines de semana, para que grafiquemos bien, Es sin una contar locura. este que está llegando, en el que uno de ellos, las temperaturas fueron muy altas y llegaron las lluvias después de que ya algunos focos de incendio habían crecido, consecuencia de esas temperaturas inclusive. El Claro. segundo fin de semana, que fue hace 7 días, digámosle, la lluvia llegó cuando la temperatura pico, que era cerca de 40 grados, estaba recién llegando. Entonces, si bien la lluvia no es un factor que ayude, porque necesita ser persistente, necesita ser más de 150 milímetros por lo menos para que penetre en el suelo, termine con la combustión y otras cuestiones, ayuda en algunos casos donde se inician nuevos focos, se pueden apagar, pero si no, no ayuda de lleno, porque imagínense una lluvia que no apaga un incendio y moja la ruta, hace que transporte de emergencia, transporte de suministro vaya más lento, Claro. que no se puede iniciar un fuego controlado para apagar uno que está acercándose. Entonces, es compleja la situación cuando dependemos del clima, que en un punto es lamentable decirlo así, pero en otro punto es consecuencia de un factor fundamental, que es el cambio climático. Vos decís que las personas, los australianos, no están muy preocupados por este tema. No determina la Tengo que rutina, decías vos. Bueno, no determina la rutina ahora que estoy acá. Yo estuve los últimos 3 meses viviendo a 20 kilómetros de uno de los focos de incendio, que estaba por días bajo control, por días no, y entonces era constantemente estar revisando el celular en la aplicación oficial del gobierno de Victoria, al sureste, donde estoy yo, en East Gippsland, Uh-huh. para ver si la calidad del aire mejoraba, que nunca mejoró, y el humo seguía en el aire, y nos despertábamos y íbamos a trabajar con humo en el aire y la posibilidad de que el fuego se acerque. Y si bien en la población en la que yo estoy el fuego no iba a alcanzar las casas, no hace falta para que alcance a las estructuras de una ciudad para que sea peligroso. El Ajá. humo, la temperatura, hay un montón de factores que hacen que tuvimos que evacuar en un principio, que tuvimos que volver, y que incluso estuviéramos a la expectativa de ver qué sucediera. Me alejé. Este fin de semana para mí fue, bueno, voy a ver el contraste. Me acerqué a Melbourne, que es una ciudad grande, conocida, que hoy está en boca de todos, y no por el incendio, sino por este torneo internacional, uno de Qué los más loco, importantes del ¿no? tenis. Es una Y es otro, locura, es un sí. contraste, ahí lo podés ver, incluso que el día a día es distinto, como que no se piensa en los incendios, salvo cuando se ve acercarse una nube de humo, pero la cuestión es que sigue estando presente. Yo me fui 3 horas, pero los focos de incendio pueden crecer donde estaba hace un día. Hubo unas pérdidas materiales inmensas, o sea, sabemos que Australia económicamente es un país viable, está bien, pero las pérdidas en animales, en muertes y
digamos, en las pérdidas materiales fueron gigantescas. ¿Qué se habla en Australia de esto? ¿Cuál es la preocupación respecto de lo que, porque si los focos de incendios siguen avanzando, las pérdidas aumentan? Así es. Y en principio es difícil estimar un número, una cifra de cada una de los factores de los que se habla. Ustedes mencionaban recién el medio billón de animales. Y hoy es otro el número. Cada ola de calor hace crecer el número de hectáreas incendiadas, de poblaciones afectadas, la fauna y la flora. Hoy ya se habla de 10 millones, hace 7 días hablábamos de casi 6. Y para que se den una idea, cada uno de esos números que crece, incluso las fatalidades de las personas fallecidas, Claro. la mayoría bomberos, ya asciende a 29. Entonces, la incertidumbre sigue, los números son estimados, son oficiales, pero son estimados, porque otra de las cuestiones que se menciona es no vamos a saber la magnitud, el impacto en general de esta situación hasta que no termine. Y va a terminar recién cuando el verano haga que las temperaturas bajen. Esto significa fines de febrero, cada ola de calor se va a ir disipando, pero no por ahora, sino por las próximas 6, 7 semanas. Entonces, los números por un lado dan una dimensión, pero también dan frialdad, porque detrás de los números hay familias, hay más de 2.000 casas afectadas parcial o por completo, personas que perdieron sus hogares. Lo cierto es que donde estoy hoy es hablar con al menos cada persona con la que hablo, es conocer a alguien, una amistad, un familiar que perdió su hogar, que perdió parte de su producción porque es una zona rural, entonces Claro. afecta de lleno a una economía regional que no es un sustento que tenga de fondo algo que pueda sostenerse en el tiempo. Entonces el impacto se empieza a ver en la economía a corto plazo, porque si fuera una empresa nacional que produce con tal o cual vegetación o lo que fuere, puede con algunos fondos sustentarse a largo plazo, pero hoy en día se afectan incluso esas economías pequeñas, los locales. Imagínense salir a la calle y que Sí, nadie sí, esté sí. haciendo una compra, Claro. más que la comida o lo Sí, básico. sí, sí, Entonces, sí. el comerciante que vende ropa y demás. Yo vivo con una chica australiana que está en la línea principal de impacto económico porque es orfebre. Entonces, aunque sea hojalata o sea oro, nadie va a ir a comprarle en estos días Claro, y está considerando cerrar claro, el local. claro, una locura. Algo inesperado para Australia, ¿no? Que tiene una economía Así estable. es. En Argentina, sin incendio, pasa lo mismo acá, pero Australia, que tiene una economía estable y que prospera, para la gente es inesperado y debe ser una catástrofe realmente. Así es. Si bien puede ser una certeza esa baja probabilidad de que el fuego no llegue a una población tan grande como la de Burnsdale, en donde estoy, que son casi 20.000 habitantes, que de hecho es uno de los centros desde donde se puede proveer ayuda a los pueblos incendiados. Hay algunos ejemplos puntuales que fueron noticia internacional. Ujú. Sarsfield es uno de ellos, donde imagínate la escuela, la casa, todo lo que tenían las personas fue arrasado por el fuego. Todo, Malakuta todo. es otra de las postales que llegó al mundo porque personas tuvieron que saltar al mar porque el fuego se acercaba, más de 4.000 personas. Y siguen siendo, en las últimas horas, la noticia fue French Island, que está entre Melbourne, donde estoy ahora, y Burnsdale, donde vivo, porque es una isla muy pequeña a donde está alcanzando el fuego y la advertencia ya es intenten en lo posible dejar el lugar porque tal vez en unos días sea tarde si el fuego avanza. Una población de koalas que habita esta isla está en riesgo. Algunas especies ya están dentro de lo que se llama en extinción, porque no se puede decir que lo están, pero a su vez tampoco se puede Sí, negar, sí, porque pero solo se puede saber al claro. final de todo esto. Claro. Sí, hemos visto videos de koalas que realmente duelen muchísimo, uno queda como estupefacto. Lo que pasa es que empezás a ver y llega un momento que no ves más y las cosas siguen empeorando. Pasa como en Chile, ¿viste? En Chile empezaron las Así es. manifestaciones, estaban ocupando todos los canales, después continuaron las manifestaciones y continúan las manifestaciones, pero ya no es noticia. Y el tema es esto, ¿no? Acostumbrarnos a que esto suceda. Esto de la Así es. infoxicación, ¿viste? Nosotros ponemos un bloqueador como los que se ponen en internet para noticias que nos duelen y que no podemos hacer nada. Te hago una pregunta, Pedro, vos personalmente, a vos en lo personal, tomar contacto con esta tragedia, con esta locura, ¿no? ¿Qué te
¿Qué reflexión te trajo? ¿De qué te diste cuenta? Bueno, definitivamente estuve en el lugar y en el momento que tenía que estar, porque tengo la percepción de que si no hubiera estado tan cerca, no hubiera dimensionado. Y creo que es lo que le pasa a la gente en general. Si no vemos a alguien sufriendo, si no lo sentimos, si no podemos empatizar desde las percepciones de los sentidos, desde ver, desde sentir el humo en el aire y demás cuestiones, a mí me afectó de esa forma y creo que también fue lo que me hizo, que me dio la intención de llegar hasta donde se pudiese difundiendo, porque es como lo mencionás, a ver, fue noticiable, hace una semana estaba hablando con 6 medios en un lapso de 3 horas y no tiene que ver con un mérito personal, sino con la cuestión de esto, difundir algo que se naturalizó lamentablemente. Y así como personas que viven en Australia naturalizaron los incendios naturales porque son parte del ecosistema, hoy en día la noticia pasa a segundo plano, como vos lo mencionabas, como la situación de Chile y demás cuestiones, porque hay algo que es otro, que es el ritmo de la tele, el ritmo de los medios, y es lamentable pensarlo así porque el impacto llega al mundo, en este caso en la noticia, no solo hoy, sino porque el humo llegó a Argentina, y eso fue una noticia, y tiene que ser algo que dé lugar a una reflexión más amplia hacia adentro, no solo en los medios, porque es verdad, los tiempos son otros, el tiempo en la tele es tirano, como dicen, y no se puede desarrollar una idea en muchos minutos, pero no significa que tiene que perderse en la agenda, porque hoy los incendios siguen siendo la prioridad e incluso no se habla de mucho más. Yo hoy estoy en un lugar donde no alcanzan los focos de incendio a llegar porque es una ciudad grande y porque está en medio de un evento de élite deportivo, pero aún así, cuando termine esto, febrero o marzo, va a haber que repensar todo, va a haber que iniciar la reforestación, que va a traer lluvias que pueden traer inundaciones, y alcanzará el tiempo para la próxima temporada de incendios que sabemos que va a llegar. Entonces, hoy se murió un poco, se enfrió la noticia, como decimos en el ámbito, pero así no se puede pensar todo porque hay cosas que tienen que ser prioridad. Y un factor fundamental es la crisis climática. Y el primer ministro lo sabe y cambió su discurso en los últimos días y de negarlo empezó a decir, bueno, empecemos a priorizarlo, dejemos de emitir tanto gas porque somos un país que produce mucho en función del carbón, que la producción del monocultivo de eucaliptos, que la cuestión del extractivismo y el agua en los ríos subterráneos, tiene que ser un tema de agenda para los líderes mundiales porque de lo contrario, en un año estoy hablando con ustedes de lo mismo y peor. Claro, es peor, porque la realidad es que los bosques se incendian habitualmente, pero el clima, la incidencia del clima en este fenómeno habitual de la naturaleza está haciendo que sean 10 veces más. O sea, yo no entiendo que la naturaleza no va a matar a 480 millones de animales. O sea, eso no sucede habitualmente. Son focos, el clima está generando problemas enormes y esto se puede repetir en algunos otros lugares del mundo, ¿no? Inclusive es complejo abordarlo porque hay un doble mensaje en esto que es noticiable, en esto que se habla y puede perder fuerza en algunos aspectos porque el rating es lo más importante, pero el mensaje para la población en general y para los que detentan el poder y que tienen que decidir en pos de quienes eligen que estén en ese lugar, porque también se genera el efecto contrario a veces. De tanto hablar algo, suele pasar que al final del día, quienes empiezan con la radio a la mañana y terminan con la tele a la noche y comparten un posteo en sus redes sociales antes de irse a dormir, creen que es suficiente con algo que tiene que ser una exigencia para quienes encaminan para un lado u otro las políticas públicas, el trato con los conglomerados que hacen de los recursos naturales un negocio y parece ser inamarcable. Por lo pronto es un mensaje en dos direcciones. Por un lado, repensemos los hábitos, quienes vivimos día a día creyendo que el agua que sale de nuestro grifo va a estar siempre, que el aire que respiramos va a ser siempre sano y demás cuestiones. Y por otro, la exigencia que podemos y tenemos que hacer a quienes no dan límites a la explotación de esos recursos. Por eso es importante y fundamental que se entienda en qué lugar estamos. No significa como, bueno, me voy a dormir tranqui porque hoy arreglé la canilla que perdía. Bueno, sí, es
empezar de menos a más también es importante para que no nos avasalle. Sí, todo pero esto necesitamos que, que pero digamos, aún así, claro, que los gobiernos se hagan cargo y nosotros impulsar que se hagan cargo, hacer consciente así que es. esto así no va más y cuando ponemos el voto pensar cuáles son las propuestas en este sentido que hacen los gobiernos. Así es. Creo que las redes sociales también dan un impulso muy grande Sí, porque se ha visto en los últimos años con algunas discusiones puntuales donde empezaban en ámbitos públicos como Twitter, Instagram y demás, con referentes, con personas de a pie y lo que sea, y llegaban al Parlamento y los representantes no estaban a la altura con sus argumentos. Bueno, creo que esto es lo que vamos a vivir, es la antesala de lo que vamos a vivir en el próximo tiempo, sobre todo porque se van a empezar a escuchar argumentos que van a carecer de fuerza. Y ahí es donde vamos a decir, bueno, epa, esta persona que creímos estaba capacitada para hablar de todo, para pensar legislativamente de todo, tal vez en este aspecto tiene como una laguna. Y ahí es donde vamos a tomar conciencia. El problema con todo esto es cuánto tiempo nos queda, porque de repente los expertos empiezan a medirlo el tiempo, empiezan a decir, miren, si lo revertimos de acá tanto tiempo, se puede pensar en una vida como la tenemos hoy, si no tenemos que empezar a pensar, bueno, salir a la calle con barbijos, que el agua sea racionada, que los recursos naturales en general sean algo que pensar día a día, pero por lo pronto el tiempo no está de nuestro lado y el clima menos. Pedro, se nos fue el tiempo a nosotros. Te queremos agradecer porque en Australia es la 1 de la mañana y vos estás despierto hablando con una radio aquí en Misiones, así que te queremos agradecer mucho. Lo que decís es fundamental, creo que es súper atinado, por lo menos nosotros estamos alineados con esto que vos decís, y si te parece y si tenés ganas y de otro día querés trasnochar, nos gustaría tenerte en el aire para que nos sigas contando cómo avanza esto. Por supuesto, para mí es un placer y quiero agradecerles de vuelta porque algo que mencioné al pasar no es un detalle. Hace una semana llamaban, creo que también es un poco el hecho de estoy cerca de un lugar que está afectado, entonces hay quienes hacen de eso un negocio, pero hoy es hablar con ustedes y no mucho más. Y yo Claro, es una locura. apreciaría tener que quedarme trasnochando si fuera por hablar de esta temática, que es algo que no puede esperar, no es, bueno, podemos hablarlo mañana, puede ser si es noticia en otro momento. Esto va a seguir. Sí, En este sí, momento nosotros termina queremos, la claro, llamada y sí, sigue sí. pasando. Entonces, en cierto punto es una invitación general a repensar cosas que teníamos como aseguradas. Por Pedro, ese lado, les sí, agradezco profundamente. no, por favor, decinos cuál es tu cuenta en Twitter para que la gente pueda seguirte y bueno, te agradecemos. Bueno, pueden seguirme en Pedro Belloni, es Instagram o Twitter, yo voy mostrando las historias o lo que puedo desde donde estoy Bien, y también intentando que quienes quieran acercar sus dudas y demás puedan, te si bien puedan yo no la puedo preguntar. contestar a veces, que me las puedan Excelente. acercar y ver cómo lo podemos solucionar. Gracias a ustedes de vuelta. Gracias, Pedro, muchas gracias. Fue Pedro Belloni, nos habla directamente desde Australia, a pocos kilómetros de los incendios. Él lo transitó, lo vive, está presente ahí y realmente es muy interesante porque es información de primera mano. Es un periodista argentino que está en Australia, que vive en Australia, ahora son la 1 de la mañana allí, y nos puede contar qué es lo que está pasando de primera mano. Vamos a una pausa y volvemos.